Gracias a Dios, hermanos, por otro domingo más que el Señor nos permite reunirnos. Le preguntaba a mi familia ayer, ¿un sábado más o un sábado menos, no? Porque ayer fue sábado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos, no? Como aquello del vaso medio vacío y medio lleno, ¿no? Si nos dirigimos a la eternidad, ¿qué sería? ¿Un domingo menos para estar en la presencia del Señor? Amén. Y si lo vemos pesimistamente, decimos, ay, ¿no? Cuando nos pesa lo que pasó en la semana y demás, ¿no, hermanos? Pues gracias a Dios por este nuevo domingo, este nuevo mes. Un mes donde va a haber también mucha enseñanza, ¿verdad? Platicaba yo con algunos hermanos y me preguntaba, ¿no?, de qué se iba a tratar la nueva serie de predicaciones. Y le decía, voy a hablar acerca del dinero, ¿no? Y alguien me decía, no, ¿cómo del dinero? Es que es un tema delicado y es que las personas luego... No. Uno de mis principales influencers se llama Felipe. Un día que a él le tocó hablar acerca del dinero, dijo, es que tengo que hablar acerca del dinero, de los diezmos, las ofrendas y todo eso. Y ese día dijo, hoy no vamos a recoger ofrenda y no vamos a mostrar los alfolíes ni nada porque no quiero que las personas piensen que estamos hablando de dinero porque queremos su dinero. Y no estuve de acuerdo con él, ¿no? ¿Por qué dejar de hacer algo porque vamos a hablar de algo más, ¿no? Digo, y bueno, creo que no me he caracterizado por medirme en cuanto a lo que tengo que decir si la palabra de Dios nos lo dice, ¿verdad? Entonces, la siguiente serie de predicaciones vamos a hablar acerca del dinero, hermanos. El dinero, ¿bendición o maldición? ¿Es una bendición en tu vida? ¿O para algunos de nosotros es una maldición el dinero? El día de hoy vamos a hablar del dinero en una forma general, pero la serie completa es dinero, bendición o maldición. Sí, en algún momento hablaremos seguramente de las ofrendas, de los diezmos, porque es importante tener esa enseñanza. El cristiano contemporáneo dice, no, nosotros no tenemos por qué diezmar. Ahora vivimos bajo la gracia y la libertad de Cristo y este es lo que el Señor ponga en mi corazón. Pues sí, pero si tú, no sé, ganas a lo mejor, invento, ¿verdad?, 20,000 pesos al mes, y tu ofrenda de cada mes son 20 pesos, alguien tiene un problema, ¿no? O Dios no dijo cómo tienes que ofrendar, o tu corazón, tu generosidad es muy corta, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hablar acerca del dinero, porque así como Satanás se opone a todo lo que se llama Dios, entonces Satanás se opone a la verdad, Satanás se opone al plan de Dios en muchas cosas. Por eso Satanás se opone a Cristo y por eso va a existir un anticristo, ¿no? Por eso el mundo está dominado principalmente por el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Dios no inventó el internet. Dios no inventó los canales pornográficos que algunos jóvenes, adultos y demás ven en internet tampoco. Todos los talk shows, estos shows donde presentan a familias totalmente atípicas y que nos encanta verlos para ver ahora qué pasó, ¿no?, con el morbo de las familias. Tantos programas que han surgido, hermanos, en la televisión, ya de una manera abierta y descarada, que a veces nosotros mismos los consumimos. Dios no inventó eso, ¿no? Y entonces surgen las preguntas, ¿no? ¿Y por qué Dios permite? No es que Dios permita, Dios nos dio un libre albedrío a través del cual nosotros ejercemos nuestra libertad de amar a Dios o decidir no amarlo. ¿Por qué hay guerras? Por el pecado, hermanos. ¿Por qué hay enfermedades? Por el pecado, hermanos. ¿Por qué mi tía se murió? Por el pecado, hermanos. O sea, ¿cómo que la tía se murió por el pecado? ¿Está diciendo que era una pecadora? No, sino que así como por un hombre entró el pecado al mundo, también así entró la muerte. Y eso dice la Biblia, pero ¿qué pasa? Yo les quiero recordar las palabras del Señor Jesús cuando dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. A veces cometemos errores simplemente por ignorancia, porque no conocemos la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no hablar acerca del dinero
y el plan real que Dios tenía en cuanto al dinero. Y créeme que definitivamente no es el plan que la mayoría del mundo está viviendo. Empezando por la definición, ¿no? ¿Qué es el dinero, no? ¿Qué es el dinero? Hay algunas definiciones de diccionario, ¿no? Muy simples, muy simplistas. Dinero igual a moneda. Así, ¿no? Podríamos decir dinero igual a billete, ¿no? Dinero igual a certificado o nota de dinero, ¿no? Quiero que vayan a un versículo que está en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Vamos a hablar acerca del dinero. Y vamos a llegar a una conclusión. A lo mejor les estoy adelantando un poquito la conclusión, pero quiero que tengan en mente esto. Dice Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y entonces nos acordamos de Isaías 41, 10, ¿no? Y nos acordamos del Salmo 23. La hermana que me compartió su versículo hoy durante la bienvenida me dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dije, ay, o sea, qué tremendo, ¿no? Me dijo, es que ese es el versículo que me enseñaron cuando era niña. Dije, qué bonito, ¿no? Que nuestros hijos se puedan acordar de la palabra de Dios que les fue hablada, ¿no? Les voy a leer lo que dice la traducción de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, porque me gustó en el sentido de traducir avaricia, ¿no? ¿Qué sería la avaricia? Amor al dinero, ¿verdad? Entonces dice en la Nueva Versión Internacional este mismo versículo, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y vienen versículos a tu mente como eso de que si Dios tiene cuidado de los pajarillos, ¿por qué no va a tener cuidado de ti? ¿Sí? Si los lirios del campo son vestidos como los viste el Señor, ¿tú por qué te preocupas si vas a tener vestido o no? ¿Sí? Entonces, todo eso viene a nuestra mente cuando hablamos acerca de necesidades físicas. Las iglesias evangélicas tenemos una mala fama. Somos una iglesia evangélica. Evangélica, protestante, como usted le quiera llamar. Todavía no protestamos por nada. No, sí protestamos ya en algún momento contra algo que está pasando ahí que no nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos esta mala fama de que los pastores se enriquecen a través del diezmo, ¿no? Que las ofrendas son para ampliar la casa del pastor, que, ojalá, ¿verdad? Me falta una recámara, entonces, piénsele bien cuando cooperen ahí para la ofrenda, pónganle para la recámara que le falta al pastor, ¿no? Entonces, somos acusados de eso muchos pastores, ¿no? Ahora, desafortunadamente hay pastores que dicen, pues me tuve que comprar un jet privado, ¿no? Ay, pero ¿por qué, hermano pastor Jacinto? Porque los vuelos comerciales son tubos llenos de demonios, ¿no? Así lo dijo en una entrevista a un pastor, ¿no? Dije, wow. Bueno, lo más que ni vuelo, ¿no? Entonces, ¿para qué me compro un avión? Entonces, aquí está mi ministerio, ¿verdad? Pero, ¿cuántos personajes vemos, ¿no? En la televisión, sobre todo, digo, ellos son los que tienen acceso a pagar un tiempo en la televisión para que transmitan sus predicaciones. Y imagínense, hay uno que se hace llamar Cash. Oh my God, ¿no? ¿Se imaginan Cash Velasco? Wow. Me sonaría a que sí hay dinero, ¿no? Pero bueno, es necesario, hermanos, por ello, hablar porque hoy en día el mundo ha establecido un modelo económico que nada tiene que ver con el modelo original que Dios planteó y que diseñó para su pueblo. Desafortunadamente, incluso el pueblo de Dios hemos caído en esa estrategia engañosa y peligrosa para los cristianos. Lo hemos mencionado. El problema del creyente antes y después de Cristo es el pecado. ¿Quién anda como león rugiente buscando a quien devorar? El diablo. ¿Quién es el acusador? El diablo. Entonces, claro, a veces le echamos muchas veces la culpa al diablo de cosas que nosotros hacemos en nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Pero
es uno de los engaños más en los que el diablo quiere que nosotros caigamos y que hagamos uso de su estrategia en este mundo. Como les decía, ¿qué es el dinero? Bueno, una moneda corriente. Alguien hablaba acerca de tu fortuna, ¿no? ¿Tienes dinero? Ah, sí, es mi fortuna, es dinero, mi hacienda. En una definición un poquito más apegada al plan de Dios, ¿no? Dice que es una moneda de plata, de oro o de cobre usada en diferentes países, ¿no? En Castilla, en Alemania, en Inglaterra. Dinero también le llaman a una antigua moneda de plata en el Perú, el penique, ¿verdad? Que es una moneda británica. Y una definición más que dice que es el peso de 24 gramos equivalente a 11 gramos y 52 centígramos de plata. Incluso aquí nosotros teníamos una moneda que se le llamaba una onza, ¿qué? Una onza Troy, que era de plata. Entonces, originalmente, si se fijan, el dinero estaba acuñado en metales preciosos, metales que tenían un valor importante. ¿Cómo empezó todo esto del tema del dinero? Bueno, al principio de los tiempos, ¿verdad? Partiendo de que desde el punto de vista bíblico, o como decíamos, nuestra cosmovisión bíblica, la Tierra, ¿cuántos años tiene más o menos de haber sido creada? Para ustedes que creen en eso del Génesis. ¿2000? ¿3000? ¿Yayis? ¿No? ¿4000? ¿5000? ¿Quién da más? ¿Quién da más por una tierra? ¿No? ¿6000? En un libro bien interesante que se llama Razones, que escribió un autor que se llama Josh McDowell, que me cae bien, se llama Razones, el libro, habla de que uno de los tantos estudios que se hicieron para determinar la edad del sistema solar fue estudiar la cantidad de polvo cósmico que se va acumulando en los cráteres de la Luna. ¿Sí? Ellos no calculaban que hubiera más de 6000 años en la historia del universo. Vamos a ponerle que entre 6000 y 8000 años, ¿no? Para no irnos así tan lejos, ¿no? Pero en ese entonces, ¿cómo comerciaban las personas? ¿Existía el dinero? No, no existía el dinero. Había algo que le llamaban trueque, ¿no? Yo cambiarte de pierna de mamut por unas cuantas tablas para mi choza, ¿no? Entonces, cosas así, se intercambiaban cosas, ¿no? Te cambia aguacates por guayabas, no sé, como ustedes se lo quieran imaginar. Eso más o menos antes de los 4000 años antes de Cristo era lo que reinaba, ¿no? Entre los seres humanos. Llegó un momento en que pues el hombre empezó a ser agricultor y pues cosechaba sus semillas, o había quienes no sé, se dedicaban a la pesca en el mar y intercambiaban a lo mejor almejas por semillas, cosas que tenían unos y no tenían los otros. Se hacían ese tipo de intercambios cuando ya el hombre tenía una actividad productiva, ¿sí? Y de eso estamos hablando más o menos de los años 4000 al 1000 antes de Cristo, ¿no? Pero ya por ahí de los 600 al 575 antes de Cristo, empiezan a haber monedas acuñadas de metal. Se empezó a usar el oro y se empezó a usar la plata como monedas. Empezaron a tomar importancia. ¿Por qué? ¿Por qué el oro, no? ¿Por qué no el zinc? ¿Por qué no el silicio para hacer microchips, no? Pues ¿por qué no tenían computadoras, no? Si no hubieran hecho microprocesadores en ese entonces, ¿no? ¿Por qué les gustaría la plata y por qué les gustaría el oro? Porque son bonitos, ¿no? Son brillantes, ¿no? Y tienen ciertas propiedades como la capacidad de fundirse, ¿no? Y poderse moldear. Entonces empezaron a utilizarse como monedas. Y el valor de estas monedas estaba, digamos, definido por el peso, ¿no? Entonces hoy si te regalan un anillo de 14 quilates, pues no es igual a uno de chapa de oro, ¿no? Entonces dices, no, si me quieres y me caso con él. Entonces ese anillo de compromiso valía más, ¿no? Después de eso, surge ya en el 800, en el 1000 después de Cristo, surge el primer billete en China, ¿sí? Los chinos empezaron con el primer billete, ¿no?
¿Por qué? Porque ellos usaban el cobre para acuñar sus monedas, pero empezó a escasear el cobre. Y entonces empezaron a hacer billetes en papel, ¿no? Les llamaban a estos billetes notas de valor. Y era lo que ellos usaban para intercambiar. Por comida, por otras cosas, eran notas de valor, pero representaban cierta cantidad de cobre, aunque ya no había cobre. Entonces, con el tema de el dinero, la administración del dinero, el dinero empezaba a circular, se hacían intercambios con dinero, hubo necesidad de regularlo. Y entonces surgen los bancos, ¿sí? Surgen los bancos. Y aunque en lugares de Asia, Mesopotamia, Babilonia, para aquellos que apenas están en la secundaria, seguramente les suena, a nosotros ya no, nos suenan los ríos de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, by the rivers of Babylon. Sí, es que ahí está Simona. Simona, bienvenida. Y ellos ya resguardaban objetos de valor, ¿sí? Resguardaban objetos de valor y daban estas notas de valor, que ya eran un tipo de billetes, ¿no? Y alrededor del año 1100, en ciudades del norte de Italia como Florencia, Venecia, Génova, los primeros banqueros italianos ya realizaban sus transacciones con estos papelitos y les empezaron a llamar billetes, ¿no? ¿Y por qué banco? ¿Por qué banco, no? Bueno, porque el señor que hacía las transacciones iba y se sentaba en y ahí, sí, así de fácil, despachaba desde ahí y así surgieron los bancos, ¿no? Pero entonces cada país empezó a tener su propio banco, a acuñar su propia moneda, a tener sus propios billetes, ¿sí? Y surgió la idea de tener un banco central. Y entonces, en México sabemos que el Banco Central se llama Banco de México, ¿verdad? E incluso tiene un gobierno autónomo, que es el gobernador del Banco de México. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de la evolución del dinero. ¿De dónde sale el dinero? ¿Por qué el dinero, no? Entonces, ¿cómo es el dinero hoy en día? Hoy en día el dinero pues ya es muy práctico, ¿no? Porque no traigo dinero, pero les iba a mostrar un billete, ¿verdad? Pero el dinero lo podemos traer en nuestra cartera, lo podemos traer en monedas, pero también hay unas cositas de plástico, ¿sí? Con numeritos ahí, con firmas ahí, con chips ahí, ¿sí? Que ahora también representan dinero. Nuestro y a veces no nuestro, pero son esas tarjetas también. Ahora surgió otra cosa que se llaman criptomonedas. No se preocupe por entenderlo, yo tampoco lo entiendo, ¿no? Las criptomonedas es dinero digital. ¿Y eso de qué depende? ¿No? Imagínense si hackean el Bitcoin, ¿no? Y de repente dicen que hoy vale $1 y después dicen que vale $100 millones cada Bitcoin. Y así andan, ¿eh? Así andan. Yo por eso no compro Bitcoins, pero tampoco se preocupen por generar Bitcoins ni lo que significa, ¿no? Pero nuestra moneda, nuestro dinero el día de hoy, es más fácil de manejarlo. Cada billete, cada moneda tiene un símbolo que dice cuánto vale, tiene una clara identificación de qué país es, ¿no? E incluso se han establecido monedas para poder hacer intercambios internacionales de insumos, ¿no? Podemos vender petróleo en rublos. No lo permite Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay algunos que ya se rebelaron y están comprando en rublos, ¿no? Pero bueno, cosas como eso son convenciones que tienen los diferentes países, ¿no? Y bueno, esto es hablar acerca del dinero en el mundo, ¿no? Y como les decía, no solo nos referimos a billetes y monedas, está el tema del crédito, el débito, el dinero electrónico, las transferencias, los cheques. Hoy en día hay tantas variaciones del dinero que resulta que ya nos olvidamos de la idea original que representaba el dinero, ¿no? Incluso, no recuerdo exactamente el año, pero fue por ahí de 1930, yo creo, algo por el estilo. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, el dólar estaba representado por una cantidad de oro que el Banco Central guardaba, ¿no? En sus reservas. Y dijeron, no, ya nadie puede tener oro. Entonces el Banco Central recolectó todo el oro y ya nadie podía tener oro. Después de muchos años, creo que fue durante Ronald Reagan, fue ya cuando el presidente dijo que sí podían seguir teniendo oro. Pero entonces la idea central de las reservas de un país es que tienen oro y plata guardados, pero hoy principalmente es el oro.
Y cada billete, cada moneda que acuñan, se supone que representa parte de la reserva que hay en ese país. Yo sé que algunos de ustedes que son muy leídos, últimamente sabrán que ya no es así. Que surgió una instancia por ahí que se llama la OPEP, que es la Organización de los Países Productores de Petróleo, que está allá en Medio Oriente, y se habla de un petrodólar, ¿no? O sea, resulta que ya no era el oro, que ahora es el petróleo. Y entonces las cosas han ido cambiando así en el mundo, ¿no? Han ido cambiando en el mundo. Pero bueno, el dinero, así como las sociedades en el mundo, pues está en constante movimiento y transformación. La necesidad del intercambio sigue existiendo, intercambiar esas monedas, esos papelitos que se llaman billetes por mercancías. Todos necesitamos hacer ese tipo de intercambio. El mundo sigue evolucionando, el dinero también, y todos nosotros somos partícipes de estos cambios y de esta evolución que va teniendo el dinero. Pero eso es hablar de la economía mundial, de la economía de este mundo donde el Señor nos puso. Pero ¿y qué hay de la economía de Dios? ¿Cuál fue la idea original de Dios en cuanto al manejo del dinero? En cuanto a la economía y cómo deberíamos nosotros manejarnos. El día de hoy vamos a hablar acerca de eso. El dinero, bendición o maldición. Acompáñame a orar para adentrarnos en la palabra de Dios. ¿Sí? Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta tarde en la que nos permites abrir tu palabra para entender, Señor, cuál era tu propósito original en cuanto al dinero y cómo es que tú deseas, Señor, que nosotros administremos los recursos que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esa sabiduría que solo tú tienes, Señor, y que apelamos a ella para entender cómo quieres tú que nosotros mejoremos en nuestra administración del dinero y cómo podemos no caer en esas trampas y en esas estrategias de Satanás que lo que quieren es alejarnos del modelo que tú tenías, Señor, desde un principio. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. La economía de Dios. El dinero se menciona en la Biblia aproximadamente 140 veces en 123 versículos. Pero hoy en día, así como les decía al principio, Satanás ha cambiado el concepto del dinero. Lo que Dios dijo acerca de lo que era el dinero, ya hoy es otra idea completamente diferente. La gente vive confundida, la gente está confundida, incluso el pueblo de Dios está confundido en cuanto al dinero. Y a veces incluso estamos llamando dinero a cosas que ya ni siquiera tienen que ver con el dinero. La primera vez que se menciona el dinero en nuestras Biblias, quiero que vayan ahí a ese pasaje que es Génesis 17. Génesis 17, versículo 12. Podemos decir que es la primera mención del dinero en la Biblia. ¿Qué es eso de la primera mención, pastor? Bueno, próximamente vamos a abrir un curso en la escuela dominical que se llama hermenéutica. Y la hermenéutica habla acerca de la primera mención y la plena mención de algunos temas. Entonces, la primera mención es el primer lugar en la Biblia donde se habla acerca de esto. Y la plena mención es donde se explica totalmente el tema que estamos viendo. Podemos encontrar a lo mejor la primera mención del amor, pues lo vamos a encontrar a lo mejor en Génesis. Pero la plena mención del amor es 1 Corintios 13, donde nos dice toda la explicación plena de lo que es el amor. Entonces, la primera mención del dinero es aquí, Génesis 17, 12. Y dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Yo sé que suena un pasaje medio así como X, diríamos, ¿no? Pero piense un poquito en la profundidad de este pasaje. ¿Para qué dice que se ocupaba el dinero? Para comprar personas. Habla de esclavitud. Sí, la esclavitud existía y bueno, quizás todavía se practique en algunos hemisferios por allí, ¿no? Pero habla de ello. Comprar una persona con dinero. ¿Se imagina? ¿Y a qué le lleva a pensar esto, no? Que la primera mención del dinero en la Biblia tenga que ver con comprar una persona con dinero.
Me hace recordar que nosotros fuimos comprados por Cristo, por su sangre. ¿Se dan cuenta cómo podemos encontrar ahí un hallazgo importante acerca del dinero? Dios querrá que conozcamos su idea acerca del dinero. Por supuesto que sí. Nuestra redención, cuando hablamos de redimir, si ustedes recuerdan ese término, cuando hemos predicado acerca de él, redimir es comprar, ¿no? Se redimía a los esclavos, se redimían parientes, ¿se acuerdan de Ruth? Bueno, ahí está Ruth Jiménez, Ruth Jaramillo, ¿no? ¿Se acuerdan de Ruth, la del libro de Ruth, no? Cómo Boaz redimió a Noemí, que era la suegra de Ruth, porque era su pariente, ¿no? Entonces, ¿qué es redimirlo? Como comprarlo, adquirirlo. Entonces, la Biblia habla de que el Señor nos redimió, nos compró por un precio que era la sangre de Cristo. Y entonces, esa es la primera mención del dinero. Habla acerca de la esclavitud, ¿no? Qué interesante. Que la primera mención sea hablar acerca de comprar a alguien. Y es lo que dice en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Nosotros también fuimos comprados por precio, ¿no? El dinero, pues usualmente es una moneda, ¿no? Pero actualmente ya no se utilizan tanto las monedas. Podemos decir que antes eran monedas de oro, de plata, de cobre, ¿no? Pueden ser billetes de banco, notas de crédito, todos siempre estampados por la autoridad, poniéndole ajolotes, ya saben, monumentos históricos, esos que les gusta rayar el 8 de marzo a algunas personas, pero todo eso refleja la identidad del billete, ¿no? Y tiene un valor asignado para cada una de ellas. Entonces, para negociar, para comprar, para vender, siempre podemos hacer esa redención, ¿no? Redimir, comprar. ¿Y por qué decimos redimir? Porque en el plan original de Dios, y ahorita lo vamos a ver, el dinero estaba asociado a estos metales preciosos. Eran oro, plata, cobre, ¿sí? Y entonces, si tú dabas un billete, eso representaba ciertos gramos de metal precioso. Pero ese era el plan original de Dios, ¿sí? Cada moneda, cada billete tiene un valor. ¿Y qué es valor? Valor es cuando algún objeto, alguna cosa, tiene una cierta utilidad o un poder para hacer algo. Tiene un valor para hacer algo. Pero dentro del plan de Dios originalmente el dinero era igual a metales preciosos. Pero ahora todo esto ha cambiado, ¿no? Cuando nosotros pensamos en dinero, normalmente vienen a nuestra mente palabras como riqueza. Riquezas, digamos, el que tiene mucho dinero, pues tiene muchas riquezas, ¿no? Y ahora, ¿dónde habla la Biblia acerca de riquezas? Y nos vamos a ir a la primera mención de las riquezas, ¿no? Porque estamos hablando acerca del dinero. Ahí mismo en Génesis, vaya a Génesis 13. Versículo 1 y 2. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era su sobrino. Y Abraham era riquísimo, riquísimo, ¿no? Dice ahí, riquísimo. ¿En qué? En bitcoins, ¿no? En acciones de Google, ¿no? Roblox, ¿ok? ¿Qué más? ¿No? Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. E incluso hablando del ganado, ¿por qué podemos decir que alguien que tiene ganado es una persona rica? ¿Por qué del ganado? ¿Alguien de aquí tiene ganado? ¿No? No, podría ser. Sí. No, ¿a poco no caben unas vacas ahí en Cahuacán? Sí, ¿no? Si tienes un terrenito por aquí en Ejidos, si le siembras pasto, pones unas vacas. ¿A poco no se les ha atravesado una vaca ahí en Atizapán? Hay gente que tiene vacas, ¿no? Entonces, de una vaca nosotros podemos sacar leche, de ahí puedes sacar queso, yogur, un chorro de cosas, ¿no? Puedes sacar la carne, vender la carne, y eso se convierte en... Entonces Abraham era riquísimo, ni rico, riquísimo. Y si lees el Génesis, ahí te dice cuántos camellos, cuántos borregos, o sea, cuántos siervos, cuántos
bueno, no sé si los manejaban como esclavos, eran siervos, ¿no? Pero de ahí viene todo eso, ¿no? Incluso, ¿sabe? Los metales preciosos, mucha gente dice que tienen propiedades incluso curativas. ¿Ha oído acerca de la plata, ¿cómo se llama? ¿Sinoidal? Coloidal. No, las senoidales son las, ya me fui con lo de las ondas, ¿verdad? Es ingenieros. Bueno, la plata coloidal, ¿no? Creo que incluso se toma, ¿no? Hay personas que tienen la idea de que si traes un oro, una plata y los manipulas constantemente, absorbes plata, absorbes el oro y eso es bueno para tu salud. ¿Hay terapias con eso? Sí, de veras. Neto, sí, sí hay. Entonces, si esta era la idea original de Dios de la riqueza, las piedras, los metales preciosos y cosas que venían, ¿verdad?, de la tierra, o sea, lo que era el ganado, lo que son las plantas, las cosechas, etcétera. ¿Cómo ha tergiversado? Se dice tergiversar, ¿ok? ¿Cómo ha tergiversado o confundido, distorsionado, sería la otra palabra, ¿verdad?, esta idea Satanás? ¿Cómo lo ha distorsionado? Todo lo que tenga que ver con Dios, Satanás lo va a distorsionar. Porque es mentiroso, porque es padre de mentira, ¿no? Entonces, las cosas establecidas por Dios eran así. Las monedas tenían su equivalencia en metales preciosos. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con el dinero? Cuando nosotros hablamos acerca de oro, y usted piensa, se pone espiritual, ¿no? ¿En qué piensa cuando piensa en oro? ¿En joyas? Dije que te pusieras espiritual. Las calles de oro, hermanos. Las calles de oro, ¿no? Pensamos entonces en el cielo, en la eternidad. Leímos, ¿no?, en la santación, leímos hace rato en el pasaje, creo que leímos algo al respecto, pero podemos encontrar en Apocalipsis el tema de esa ciudad, de la santa ciudad, las calles de oro. Entonces, cuando nosotros como cristianos pensamos en oro, además de pensar en sus joyas, ¿no?, pensamos en la eternidad, pensamos en Dios. Y cuando nosotros pensamos en plata, hablando espiritualmente, ¿en qué pensamos, hermanos? Acabo de mencionar la palabra hace rato. Cristo nos, cuando hablamos de plata, pensamos en redención. ¿Qué pasó con el apóstol innombrable, con Judas? Vendió a Jesús por 30 monedas de plata, ¿no? La plata, cuando nosotros pensemos en plata, pensemos en, porque era lo que se utilizaba en ese entonces, hermanos, en el tiempo de Jesús, los ciclos de plata, la moneda era acuñada en plata. Entonces, si usted compraba un esclavo, lo redimía con plata, no era con sal, ¿no? Era con plata. Entonces la plata nos lleva a pensar en la redención, y si pensamos en la primera mención del dinero, decimos, ok, era para comprar un esclavo. Entonces, si yo soy un esclavo del pecado y ahora que he sido redimido, ¿verdad?, he sido comprado por el precio de la sangre de Cristo. Entonces, la plata también nos lleva a pensar, hermanos, en el cielo. Nos lleva a pensar en Dios, nos lleva a pensar en Cristo. ¿Y usted cree que Satanás quiere que usted esté pensando en el oro para que lo relacione con Dios y en la plata para que lo relacione con Jesús? No. Y entonces ahora usted piensa en bitcoins. Ahora usted piensa en petróleo. ¿De dónde viene el petróleo? ¿Pero de dónde? De la tierra. ¿De dónde? ¿Y dónde están los fósiles? En el subsuelo. ¿Y qué es el subsuelo? Es abajo de la tierra, ¿no? ¿Y dónde nos relata la Biblia que está el infierno? No, yo sé que puede sonar hilarante, o sea, de risa, pero ahora resulta que en vez de que nosotros pensemos en metales preciosos cuando hablamos de dinero, hablamos de petróleo, y hablamos de papel, y hablamos de plástico, y son cosas que se queman.
Son cosas que se queman, hermanos. Y todo esto, hermanos, la Biblia es bien interesante. Entre más la lee, más cosas van a surgir. Cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo, ¿verdad? Me decís, ¿qué es el tribunal de Cristo? Vengan a la escuela dominical, hermanos. El tribunal de Cristo es un juicio donde vamos a estar presentes los creyentes, ¿sí? Los creyentes salvos, y nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Yo me imagino así como una banda, ¿no? Que está pasando adentro de un horno, como cuando los amigos de Daniel, ¿no? Así me la imagino. Y ahí van a pasar todas tus obras, ¿no? Y la Biblia habla acerca de que tus obras pueden ser heno, hojarasca, madera, o pueden ser oro, plata y piedras preciosas. Y que dependiendo de qué obras lleves delante del Señor, vas a recibir galardones, vas a recibir premios. Y ese pasaje que nos habla acerca del tribunal de Cristo dice que muchas personas, pues cuando pasen todas sus obritas, se van a quemar y al final no va a salir nada y van a verse avergonzados. En algún momento estudiaremos qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Pero ya se me perdió mi página, ¿ya ven? Pero entonces, este engaño de Satanás nos ha llevado precisamente a desviar nuestra vista de esos metales preciosos, a desviar nuestra vista del plan original de Dios. Y no nada más eso, sino también a buscar que nuestra confianza, que nuestra esperanza radique en tener suficientes papelitos o suficientes plastiquitos que nos ayuden a tener esa seguridad que nos da el beneficio material. Y nos olvidamos de lo espiritual. Satanás no quiere que el dinero sea oro, porque en la Biblia hablar de oro nos lleva a pensar en el cielo. Tampoco quiere que pensemos en plata, porque nos lleva a recordar el sacrificio de Cristo en su plan, ¿verdad? En lo que Él ha hecho por nosotros. También les decía, podríamos recordar que Cristo fue traicionado por 30 monedas. Pero, ¿y qué hizo el hombre? Pues dijo, no podemos tener esto, ¿no? O sea, realmente fue no podemos tener oro, no podemos tener plata, y entonces, así como en la política, hermanos, lo mencionamos en algún momento, teníamos la enseñanza, ¿verdad?, de que como creyentes no debíamos participar en la política, no debíamos meternos en eso, y se la entregamos al diablo, hermanos. Eso es. Yo sé que pocas veces nos ponemos aquí tan drásticos en hablar de Satanás y su obra en el mundo, pero es lo que estamos viviendo, hermanos. Y también el control del dinero se lo pusimos a Satanás. ¿En manos de quién está el control del dinero? De los gobiernos. En manos de los bancos. Y ahora el dinero es lo que nosotros estamos viendo en internet, lo que vemos en las tarjetas de crédito, lo que vemos en las tarjetas de débito, ¿no? Antes, los billetes incluso decían, ¿no? Páguese por este billete la cantidad tal, porque representaba ciertos gramos de plata, ciertos gramos de oro. Y ahora ya no. Ahora incluso se critica mucho a Estados Unidos porque siguen imprimiendo billetes, siguen imprimiendo dólares y ya no tienen un respaldo. Ya no valen nada. Ya no valen nada. Y así es como la economía mundial se está yendo a pique. Y ahora hay dos bandos, ¿no? Está Occidente y está Oriente, y aquellos dicen que no, ya no queremos comprar nada en dólares, ya nos cansamos, y acá dicen, no, hay que seguir usando el dólar, pero ellos siguen acuñando billetes, aunque ya no hay nada que los respalde. Y nos estamos peleando en el mundo ahora por petróleo, ¿no? Ya no es oro, ya no es plata, ya no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es un barril de petróleo, ¿no? Que vale más. Entonces, ahora tenemos dinero plástico. Tenemos tarjetas de crédito, tenemos tarjetas de débito, vienen del petróleo que está debajo de la tierra, de donde vienen esas cosas que se pueden quemar. La economía, hermanos, con esto ha sido corrompida.
Después de basarse en cosas que nos recuerdan el cielo, que nos recuerdan a Dios, la redención, lo hemos cambiado por cosas terrenales, cosas que pueden quemarse, cosas que no tienen realmente un valor. Pero todo no se queda allí, ¿no? Ya lo mencioné, las criptomonedas. Ahora resulta que también vivimos de ilusión, ¿no? Porque las criptomonedas son algo virtual. Ya ni siquiera lo tienes en la mano, ya ni siquiera es un plástico. Ahora tienes millones de dólares en bitcoins. Hay un país por ahí que no quiero mencionar, no, ya no está Marce, pero dijeron que su moneda iba a ser ahora el bitcoin. Yo sé que a usted le suena el bitcoin, lo mismo que me suena a mí, a nada. Pero es una moneda virtual, ¿no? Y hay gente que está invirtiendo en esas monedas, ¿no? Entonces, ¿a dónde estamos yendo con esto, hermanos? Si nuestro sistema de defensa nacional ha sido hackeado y han sacado información de ahí, imagínense lo que van a hacer con sus bitcoins. Todos los bancos tienen sistemas informáticos centrales, ¿no? Y me han platicado, ¿verdad? Imagínense si lo hackean. Imagínense un día que todas sus cuentas amanezcan en cero. Y usted va a reclamar ahí al banco, oye, es que ahora mi saldo no me aparece. No, pues es que se nos cayó el sistema. Ay. ¿Usted cree que algo así pueda suceder en algún momento en el mundo? Sí, por supuesto que sí. Y entonces, ¿hacia dónde va el mundo, hermanos? Con el dinero nuevo que nos ha vendido Satanás. A un colapso, hermanos. A un colapso mundial. Y entonces va a surgir ahí un señor que va a decir, hey, calmados. No importa lo que haya pasado, yo les voy a regresar su dinero. Y es más, vamos a vivir en paz todos juntos. Vamos a tener una sola religión, una sola Bitcoin moneda. Y nos va a convencer, sí, yo voto por ti, ¿no? Vamos a votar por un líder mundial. Todo eso va a suceder. El dinero, como lo estamos manejando hoy día en el mundo, hermanos, es alterable. Es alterable. ¿Te ha pasado que de repente dices, oye, yo no hice este gasto? Y tienes que meter una aclaración y no sé qué. Y los malos, ¿no? Los malvados. Ay, es que me clonaron mi tarjeta y ya andan comprando donas allá en el sur de la ciudad y yo vivo acá en Atzapán, ¿no? Me ha sucedido. Entonces, cuando no había chips, me clonaron mi tarjeta, ¿no? Y de repente ya me habían comprado unos tenis, ya se habían ido a cortar el pelo con mi tarjeta, ya se habían comprado unas donas no sé dónde. Tu dinero hoy es totalmente vulnerable. Para allá vamos a un colapso. Ve por favor a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Y vamos a leer del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Justo ese líder mundial va a llegar a hacer esto, a darle de una vez un giro completo a la economía mundial. Dice, a ver, espérense, no, es que ya son muchas monedas, vamos a poner una sola moneda. Oye, pero es que mis tarjetas traen chip. No, es que ahora el chip lo vas a traer en la mano, ¿no? Y entonces vas a comprar y en vez de que pasen tu tarjeta por el escáner, vas a poner tu mano o vas a poner la frente, ¿no? ¿Y qué sucedía ahora durante la pandemia? No, a mí no me tomes la temperatura en la frente porque eso es del diablo. Ay. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quiénes lo hacían? Cristianos. Digo, si yo soy un creyente cristiano que leo mi Biblia, ¿sí? Si usted llega a estas alturas del Apocalipsis, significa que usted no es salvo. No fue salvo y perdóneme, se quedó. Porque esto va a suceder durante el periodo de la tribulación. ¿Y qué es eso de la tribulación? Venga a la escuela dominical, hermano, por favor, venga a la escuela dominical.
necesitamos leer nuestra Biblia y entender lo que está pasando, hermanos. Por supuesto que esto se está preparando para un colapso mundial y nosotros seguimos interesados en el dinero que nos muestra el mundo. El diablo ya nos ha impuesto su sistema, alejado de los sistemas de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día nos encontramos con problemas en nuestra tarjeta de crédito? Nos envuelve con ese tema de compra ahora y paga después. Pero el problema es, ¿y si ahorita no tengo dinero, después voy a tener dinero? ¿Cuál sería el correcto manejo de una tarjeta de crédito? Comprometerme con algo que sé que voy a poder pagar. ¿Cuándo nos cobra intereses el banco con la tarjeta de crédito? Cuando no pagamos lo que nos prestó, ¿verdad? Y entonces nos empieza a generar algo que la Biblia llama usura. Y que incluso al pueblo de Israel Dios les reguló esto, que si se prestaban dinero entre ellos, no se cobraran intereses. Pero si le prestaban a un extranjero, Dios sí les permitía que cobraran un interés sobre eso. Qué cuates, ¿no? Por eso así son los judíos, ¿no? Pero entre ellos no se podían cobrar intereses. Ahora, hermano, ¿es pecado tener una tarjeta de crédito? No, si la manejas adecuadamente. Si pagas lo que tienes que pagar cuando corresponde. Pero si tú vas a pedir un préstamo, ya sea por tarjeta de crédito o por otro medio, esperando que en algún momento tengas dinero para pagar, estás equivocado. De por sí, tu tarjeta de crédito ya no representa oro ni plata, y mucho menos tu dinero virtual que crees que vas a tener, ¿no? ¿A cuántas personas no les ha pasado, no? Que invierten incluso lo que no tienen en un negocio que dice, no, es que de ahí me va a salir todo lo que le tengo que pagar al que me prestó y el interés y voy a acabar de pagar y no sé qué. Y todavía ni siquiera tienen vendido nada del negocio, ¿no? Sí. Digamos que voy a vender donas, ¿no? Y fabrico, no sé, 1 millón de donas. Pero resulta que todavía no tengo ningún pedido de donas. Y para hacer mi 1 millón de donas pedí prestado, ¿no? Y al banco. Y las donas ya se me pusieron duras. Y ahora ya nadie me las quiere comprar. No sé por qué les dio risa, pero yo creo que pensaron en vender donas, ¿verdad? Bueno. No es pecado tener una tarjeta de crédito, hermanos. Porque incluso, de verdad, digo, para quienes han ido de vacaciones o por cuestiones de trabajo a otra ciudad y se tienen que hospedar en un hotel, cuando te registras en el hotel te piden que tengas una tarjeta de crédito para firmar un voucher por cualquier daño o consumo que hagas y que no puedas pagar a lo mejor, ¿no? ¿Cierto o falso? Entonces, por supuesto que puedes tener una tarjeta de crédito, pero págala de acuerdo a las condiciones para que no pagues intereses. En Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Tampoco es pecado ser rico, hermanos. Lo que es pecado es amar más las riquezas que a Dios. Entonces, no podemos pensar solamente en trabajar y acumular dinero, sino también en pensar qué viene después de esta vida, porque todo lo que ustedes quieran hacer con dinero en esta vida es temporal. A menos que lo inviertas en las cosas que Dios nos enseña que debemos de invertir. Ve a 1 Timoteo 6, vamos a leer del 7 al 11 y ya vamos terminando el día de hoy. 1 Timoteo 6 y leamos del 7 al 11. Del 7 al 11. Creo que es segunda. 7, no, sí. Dice así, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Más claro, ni el agua. Nada te vas a, siempre lo decimos, ¿no? Es que nada te vas a llevar cuando te mueras, ¿no? Bueno, ya encontró el versículo, lo dice en la Biblia, ¿ok? Nada te vas a llevar cuando te mueras. No es nada te llevarás cuando te marches. Bueno, sí es cierto. Nada te vas a llevar cuando te mueras. Y entonces todo lo que estás acumulando,
Imagínate, ¿no? ¿Cuántos bitcoins hiciste? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuánto acumulaste en el banco? Y el día que te mueres, el anticristo, gracias por tu cooperación para la causa, porque él es el que lo va a utilizar. No, si yo lo dejé en mi testamento a mi siguiente generación, el tiempo está cerca, hermanos. No sabes si la siguiente generación lo va a utilizar o no. Pero qué ironía, ¿no? No poder disfrutar todo lo que tú hiciste, ¿no? Todo lo que tú hiciste. Entonces, ¿qué más dice el versículo? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ah, Dios quiere que seamos conformistas. No, tampoco. Que tengas lo necesario para vivir. Dios no quiere que tú entiendas que no quiere que seas rico. Por supuesto que Dios quiere que tengas lo suficiente, que tengas lo necesario. Pero además de eso, el fruto del Espíritu Santo habla de algunas cosas que tienen que ver con bondad, que tienen que ver con generosidad. ¿Y qué tan generoso eres? ¿Qué tan bondadoso eres? Ahora, estamos hablando de hacer con nuestro dinero cosas que no sean temporales. Y entonces lo único que podemos hacer que permanezca es lo que dice Juan 15. Tener fruto que permanezca. Y ese fruto se llama almas salvadas, hermanos. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? Qué bueno que acumulas dinero, qué bueno que, digo, hay mucha gente rica que invierte su dinero en la obra de Dios. ¿Pero ese es tu pensamiento? ¿Hacerte rico para engrandecer la obra de Dios? Quisiera pensar que sí, pero en la mayoría de los casos no. Versículo 9. Porque los que tienen los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No sé en tu caso, pero te puedo contar varias historias de terror. De personas que han dedicado su vida a acumular dinero, y por supuesto que caen en tentación, por supuesto que caen en perdición, porque creen que todo lo pueden comprar, incluso la felicidad, incluso a Dios. Y de entonces se enrolan en una religión donde tú puedes, vas, pagas y te hacen una ceremonia para librarte de tus pecados. Incluso podrías dejar pagada tu ceremonia para cuando te mueras, ¿no? Y ahí me absuelven, ¿no? Por lo que haya hecho. Eso nos acomoda. Y cuando te confronta con la palabra de Dios, dices, no, a mí no me leas la Biblia, no, a mí no me interesa eso. ¿Por qué? Porque nos confronta precisamente con eso. Entonces, ¿para qué estás acumulando riquezas, no? Versículo que sigue, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se acuerdan de ese joven rico que llegó con el Señor Jesús y le dijo, Señor, yo quiero seguirte y yo ya hice esto y yo ya cumplí todos los 49 mandamientos que dijo el pastor Hugo ahí en la predicación? Bueno, pues, ¿por qué no vas a vender todo lo que tienes y se lo repartes a los pobres? Y entonces fue, vendió todo lo que tenía, se lo repartió a los pobres y siguió al Señor Jesús. Y el día de hoy tú conoces el evangelio por ese muchacho rico. ¿Así fue? ¿Cuántas personas conoces que a través de hacerse de dinero, hacerse ricos, no nada más cambiaron el carro, cambiaron de esposa, cambiaron de color de pelo, cambiaron de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora es fácil hacerlo. En el medio artístico, ¿cuántos artistas conoces que resulta que tocaban su guitarra en el camión, ahí en los camiones, y ahora que ya están en el primer lugar en Spotify, ¿no? Ya tienen otra esposa, ¿no? Ya viven en Miami, ya. Dime si el dinero no te puede llevar a la perdición. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu dinero, no? ¿Por qué no das a otros cristianos? ¿Por qué no compras Biblias y las repartes a quienes no tienen? ¿Por qué no aportas a los misioneros? ¿Por qué no aportas para el estacionamiento de siervo fiel? ¿No? ¿Por qué no inviertes tu dinero para que otras personas conozcan a Cristo? Eso sería tener oro en esas obras que van a pasar por la banda en el tribunal de Cristo. ¿A cuántas personas has discipulado? Eso sería la plata que puedes pasar por la banda en el tribunal de Cristo. Esas piedras preciosas, ¿no? ¿A cuántos misioneros apoyaste? ¿A cuántos huérfanos ayudaste? ¿A cuántas viudas sostuviste?
El pecado no es trabajar, acumular dinero, ni nada de eso, hermanos. El pecado está en amar más a las riquezas que a Dios. Con esto termino el día de hoy. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tampoco tenemos que ser pobres, hermanos. Ni Dios ni yo estamos diciendo eso. Puedes tener dinero, pero no confiar en ello más que en Dios. Eso no es tu seguridad. Si tú piensas que el tener dinero te va a dar seguridad, estabilidad, estás equivocado. Tienes que buscarlo en Dios, porque imagínate si tu confianza está en eso y el banco quiebra donde tienes tus ahorros, ¿no? Si encienden la Skynet, para los conocedores, y las máquinas se apoderan del mundo, ¿dónde va a quedar tu dinero? ¿Dónde va a quedar? Y entonces, ni te aseguraste de tu salvación, ni te aseguraste de tener un lugar en una mansión ahí en la nueva tierra, en el nuevo cielo que Dios promete. Y te esforzaste toda tu vida por tener cosas materiales. Y pensar en ti, en ti, en ti, y después en ti. Es mejor tener riquezas en el cielo que en la tierra, hermanos. Si aún no conoces a Cristo como tu Salvador, necesitas tener esta riqueza en tu vida. Necesitas tener la riqueza de la salvación. Pero si tú eres creyente, si tú eres salvo, preocupémonos por hacer tesoros en la tierra, en el cielo, hermanos, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan y hurtan. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor nos llene de esta convicción en pensar que nosotros somos ricos en Cristo, hermanos. Hay tantas bendiciones en Cristo. La próxima semana vamos a continuar con este tema y es importante que valoremos las riquezas físicas contra las riquezas espirituales. Que las pongamos en una balanza y nos enfoquemos. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? Te invito a que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y escuches este himno. Escucha la letra de este himno y piensa en que Dios te ha dado muchas cosas para administrar. Te ha dado el Evangelio, pero también te ha dado cosas materiales. Te ha dado tu trabajo, te ha dado posesiones. Por más mínimas que seas, tú tienes posesiones. ¿Cómo las estás administrando? Esa administración se llama mayordomía, que es de lo que vamos a hablar también la próxima semana. Entonces, ¿qué tan buen mayordomo has sido de las cosas que Dios te ha puesto en tus manos? Cierra tus ojos, escucha la letra de este himno que vamos a entonar a continuación. Vengo rendido a tus pies, Señor, quiero fielmente depositar tiempo, dinero, mi don de amor, ofrenda grata hoy vengo a dar. Todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Probadme en esto, dice el Señor, y bendiciones derramaré. Fiel a mis votos de fe seré, testigo digno de mi Señor. Todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo
mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Tú vas conmigo, no dudaré, y en tus promesas yo confiaré. De lo que es tuyo yo te daré, y almas preciosas cosecharé. Todo buen don viene de Dios, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Padre Celestial, sabemos que todo buen don viene de ti, Señor. Las riquezas, el poder, tú eres quien lo reparte como tú quieres, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, el valor del dinero, sobre todo en el modelo que tú planeaste originalmente, Señor. Queremos pensar en oro, queremos pensar en plata, queremos pensar, Señor, en toda la obra hermosa que tú has hecho en nuestras vidas, y queremos tener nuestra confianza en ti, nuestra confianza en tu sustento, en tu sostén, Señor. Siempre pensando que tú tendrás cuidado de nosotros, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, y Señor, ayúdanos a salir, Padre, de esas situaciones en las que no te agradan. Si estamos endeudados, si tenemos problemas, Señor, de ese tipo, danos la luz, Señor, danos la sabiduría para poder entender cuál es la mejor estrategia, Padre, dentro de tu voluntad, para poder estar en una posición agradable delante de ti, Señor. No queremos ser deudores de nadie, solamente del amor, Señor, que te debemos a ti y a nuestro prójimo. Gracias por este tiempo, Señor, de meditación en tu palabra, por este hermoso himno, Señor. Quisiéramos escuchar eso de tus palabras: fiel siervo, buen siervo y fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.